Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez y aquí tengo conmigo a dos apologistas cristianos evangélicos, Cristian Izquierdo y Luis Alfinger. Van a estar debatiendo la gracia, si es para todos o si es para pues los elegidos que Dios ha elegido para darle esa gracia. Los tiempos van a ser los siguientes: 15 minutos de exposición de argumentos donde no se puede refutar, 10 minutos de refutación y 3 preguntas con réplica. Las preguntas serán 1 minuto para preguntar, 2 para responder y 1 para replicar a la respuesta. Y luego entonces habrá un tiempo de 4 minutos de conclusiones. ¿Ok? Entonces, bueno, anterior a todo esto, van a tener 1 minuto para presentarse cada uno. Todos los tiempos lo va a comenzar Luis. Así que, Luis, cuando tú digas la primera palabra, yo te enciendo el cronómetro para que tengas un tiempo para presentarte. Muy buenas noches, tengan todos en este canal. Tenía como 2 años que no me encontraba en este canal. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es con el apellido Luis Alfinger. Me encuentro todavía en Venezuela, en el oriente de este país. Gracias al Señor, en esta noche vamos a tener este diálogo debate, un poco corto, pero va a ser para la gloria de Dios. Gracias al hermano Gutiérrez por prestarnos su canal y Dios sea de bendición. Soy de la Iglesia Bautista Particular. Sea todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, bueno, Cristian, cuando quieras, comienzas a presentarte. Ok. Gracias. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Cristian. Soy bautista no particular, con fuertes raíces pentecostales, para los que no sabían. Y hoy voy a defender que la gracia de Dios se ha manifestado para toda la creación. Esa va a ser mi tesis. Y bueno, vamos a dialogar con Alfinger, que presenta la antítesis, ¿no? Bueno, esa sería mi presentación. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya me aprendí el apellido, no es Alfinger, es Alfinger, así que a partir de ahora lo voy a decir correctamente, gloria a Dios. Bien, entonces sin más, comienza el tiempo de Luis Alfinger, del hermano Luis Alfinger, con 15 minutos. Cuando usted diga la primera palabra, mi hermano, yo enciendo el cronómetro. Amén. Buenas noches, tengan todos otra vez. Bueno, voy a presentar el bosquejo de una manera sencilla, una introducción de lo que vamos a presentar, exactamente lo que es la gracia preeminente. Después voy a lo que es mi punto, que es la gracia irresistible. Y mi tercer punto tiene que ver conforme a lo que es la incapacidad del hombre, pero de acuerdo a lo que es el punto de ellos, que es la gracia preeminente. Ya al final voy a explicar el por qué. Entonces, viendo bien, desde el punto de vista de qué es la gracia preeminente para ellos. ¿Por qué? Porque el punto aquí va a ser clave. Lo que vamos a llevar a cabo es gracia preeminente contra la gracia irresistible. Y allí yo no voy a hablar de expiación limitada, no voy a hablar de elección incondicional, no. Lo que quiero es llevar el punto de gracia preeminente, que es lo que yo estoy dialogando en esta noche, porque me queda mucho que pensar. Yo voy a presentar mi punto. El punto de la gracia preeminente es que ellos, los arminianos y los wesleyanos, dicen que la gracia es dado a todos. Bueno, no sé si es bíblica, él tendría que defender su parte bíblica, y ellos no hablan de una regeneración, pero dan a entender que esta gracia es como especie de una regeneración, de esa manera. Bueno, el tema es puntual, el tema es bíblico y puntual, sin ambigüedades. Entonces, presentando lo que es la gracia irresistible, primero y principal, véase bien, ningún texto de la Biblia presenta una gracia insatisfecha o una gracia irrevocable o una gracia que no lleva a un fin determinado. Yo voy a presentar y voy a leer versículos en donde todos estos versos que voy a leer llevan a la gracia a un punto que es la gracia salvífica. Es la misma gracia, lo que estamos hablando es la economía de Dios.
fuera de lo que tal vez alguien me vaya a decir, que nosotros creemos en una gracia que parece la preeminente, es la gracia común, pero no tiene nada que ver con la gracia salvífica. Lo que es la gracia irresistible o eficaz, siempre nos lleva al punto al cual tiene la persona el llamamiento. ¿Cuál es esa? La de salvar. Efesios capítulo 2, versículo 8, todos no lo sabemos aquí, por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí vemos varias cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Que él y yo creemos que somos salvos por gracia. Ese es el punto 1. Él cree, al igual que yo, que la salvación no se pierde. Ese punto ahí es clave. Si la salvación no se pierde, entonces él tiene que proveer los versículos y en su argumento tiene que proveer que esa gracia preeminente es salvífica también, porque la gracia nos va a llevar a la salvación. Él cree, igual los arminianos y los calvinistas creemos que la fe es un don, el arrepentimiento es un don, al igual que creemos en la depravación total. Entonces, dicho todo esto, voy a lo que son los versículos. Todos los versículos que voy a buscar a continuación, si usted busca allí la página Logos Calogos, se va a dar cuenta que son versículos de voz activa. ¿Qué es voz activa? Bueno, la voz activa es la que lleva al sujeto que se va a nombrar a esa acción, que hay una gente que lleva al sujeto a esa acción. Todos están en voz activa. Mira, comienzo con 1 Timoteo 1:14. La gracia de nuestro Señor fue abundantemente. ¿Cómo fue esto? Fue abundantemente con la fe, que es el don, y el amor, que es en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para los escogidos, lógicamente, para los escogidos. Véase que voz activa es que todos los sujetos que se nombran en los versículos, lo vuelvo y lo repito para que se tenga en mente, se llevan a la acción de la gente. ¿Quién es la gente? Dios. ¿Quién es la gente? El que está dando el don de fe. ¿Quién es el que está dando el don de fe? Por medio del Espíritu Santo, por medio de lo que es la predicación. Y lo bueno de esto, que yo conozco a Cristian y lo he visto en su debate, que yo sé que él no va a hacer falacia. Esto es lo bueno. Al igual que yo no voy a hacer falacia con sus argumentos. Entonces, ¿por qué falacia? Porque conozco que la gente no entiende esto y lleva a creer que nosotros hablamos de una salvación por medio de un pecado o que nosotros salvamos gente que ha pecado. No, la salvación se da por medio de la regeneración y la regeneración da a lo que es el don de fe por medio de la predicación. Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esta predicación lleva al don de fe que da Dios por medio del Espíritu Santo. Son medios, son instrumentos. Y continúo con los versículos para no quedarme. Vámonos a lo que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 6. Hay versículos ahí que son muy buenos. Vamos al versículo 37 para empezar. En el Evangelio de Juan, nada más voy a leer dos. Todo el que el Padre me da, dice el Señor, que es el instrumento, que es el puente a la salvación, vendrá a mí. Todo lo que el Padre, sabemos que en la economía de la Trinidad, estamos hablando que el Padre elige, Efesios capítulo 1, estamos hablando que el Hijo muere en la cruz, en los evangelios, y el Espíritu Santo es en lo que lleva a la iluminación. ¿A quién? Al salvo. Entonces dice, y el que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. Imposible. Imposible. 44. Nadie puede venir a mí si el Padre, nadie. ¿Y qué significa nadie? Nadie es nadie. Si el Padre no le atrae. Si el Padre no le atrae. No vamos a caer en el dilema de la palabra en griego. No. Está en voz activa. Aquí lo que importa es que está en voz activa. El agente es Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? Disculpe. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el fin determinado. La causa, el efecto. ¿Por qué? Porque el efecto es llevar a la persona, al que está trayendo Dios, al que va a creer por medio del don de fe, por medio del instrumento, ¿verdad? A que resucite en el día postrero. Vamos a lo que son los versículos. Son muchos versículos. Vamos a leer otro en de Hechos capítulo 16, 14. Pero este versículo es clave en el tema, que Lidia, vendedora de púrpura, estaba escuchando la palabra de Dios. Se leen los versículos anteriores, estaban en el río, Pablo dio la disertación en la palabra, y Lidia, vendedora de púrpura, escucha la palabra. ¿Y qué pasó? Dios abrió su corazón. Lógicamente, como ya vengo diciendo y lo vuelvo a repetir,
ella escucha la palabra, Romanos 10, 17, el don de fe se transmite en el corazón, pero no fue que ella creyó de una manera de que ella, dice la Biblia ahí mismo, que ella era adoradora de Dios. Quiere decir que ya ella tenía una, como digamos de esta manera, una regeneración del Espíritu Santo. Igual que en el capítulo anterior, para que el Padre atraiga, tiene que existir una atracción por el amor, como leí en Primera de Timoteo, por el amor y la fe, por medio del Espíritu Santo, que es en la dispensación de la gracia, quien se mueve en su iglesia, en medio de nosotros. Que ahorita todos aquí, los que estamos aquí, somos cristianos. Y los que vayan a escuchar, amén también. Entonces, si ella entendió, dice, oyendo el Señor, Curios abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que hablaba Pablo y creyó. ¿Por qué digo que creyó? Porque fue bautizada. Y Lidia dio un buen testimonio, igual que el carcelero de Filipo, en el mismo zona. Otro versículo, Hechos 13, 18, poquitico más atrás. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos cuantos estaban destinados a la vida eterna. Creo que no hace falta ni que lo explique. Todos los que estaban destinados a la vida eterna. O sea, la gracia se manifiesta. Por eso es que es irresistible. Y más allá de la falacia de que alguien diga, no, pero es que fulano le resistió. El calvinismo no niega que la gracia puede ser irresistida. El problema lo tenemos es aquí en el punto de a quién se le está dando esa gracia, ¿verdad? Y en qué forma. Porque la gracia preeminente me tiene que decir para qué es. Si la gracia es para todos aquellos que han de ser salvos, como dice aquí, destinados a la vida eterna, entonces me tienen que explicar eso, porque ahí es donde vienen los huecos, o sea, los huecos teológicos. Vamos para Romanos 6, 17, Romanos 6, 17, y dice, pero gracias a Dios que aún éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios. Entonces volvemos al punto. Dios atrae y existen las personas, por ejemplo, Jeremías, Jonás, Pablo. Me dirá alguien, Jeremías y Jonás fue en la parte profética del antiguo pacto. Ellos al final hicieron lo que y fueron atraídos por Dios a culminar, igual que Pablo, igual que Pablo. Otro versículo, vamos a otro versículo. Hechos 13, ya lo leí. Bueno, véase algo aquí referente. Bueno, ya vamos a ir poco a poco. Véase algo a 1 Corintios 1:30. Y ahí salto a mi tercer punto. 1 Corintios 1:30 dice, más por obra seáis suya, perdón, lo leí mal, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sigue diciendo lo mismo, más por obra suya. Sigue siendo voz pasiva, sigue siendo Dios, que la gente sigue siendo Dios quien atrae, sigue siendo Dios. ¿Por medio de qué? De la predicación, por medio del don de fe, que son sus medios, el instrumento. Dice entonces que Dios nos llamó a esta santificación y la redención. Tercer punto. En el tercer punto voy a ser un poco más explicativo. Si la gracia es irresistible, como ya lo vengo diciendo, ya dije varios versículos, también están Juan 3:8, Hebreos 7:25, Juan 3:1, 1 de Pedro 1:23, Juan 1:12 y 13, que me gustaría explicarlo, pero no hay tiempo, 1 de Pedro 2:25. Todo me habla de una gracia irresistible. Nunca la Biblia me habla de una gracia de que comenzó la obra, como decir, la regeneración, y de repente la persona o creyó, supongamos, y de repente la persona desechó. Entonces no sería gracia. Romanos capítulo 11. Entonces no sería gracia, sería simplemente, como enseña Hebreos capítulo 6, que fueron iluminados, pero más nada. No hubo una regeneración, porque aquí cabemos a lo que es la palabra regeneración. Es importante en la soteriología, para nosotros, para la soteriología de nosotros. Entonces, igual para la soteriología de ellos también es importante. Lo que es la incapacidad del hombre es el punto de la línea de la gracia de Dios. Es el punto en donde aquí es donde yo digo, hay que ver qué es lo que sucede. Si hablamos de monergismo y hablamos de sinergismo, en este punto
colocamos entonces al hombre a un punto de que sí existe incapacidad total o depravación total, pero de repente el hombre puede que crea o no crea en una gracia preeminente. O sea, puede ser que sí, como puede ser que no. Conforme a lo que enseña la Biblia, me gustaría saber eso, conforme a lo que enseña la Biblia. Voy a leer Romanos 9. Romanos 9. ¿Por qué Romanos 9? 2 versículos nada más en Romanos 9. Si vemos bien, si es una gracia que comienza la obra y hay regeneración, y de repente el hombre toma su decisión, en donde quedó la incapacidad del hombre, su voluntad. O sea, lo estoy diciendo desde el punto de vista de la gracia irresistible, pero yo a quien llama no lo puede resistir. ¿En dónde está eso en la Biblia? Romanos capítulo 9. Iba también a leer Romanos capítulo 11. Voy a leer 2 versículos, solamente 2 versos. En Romanos capítulo 9, verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene compasión o misericordia, diría otra versión. Entonces, colocamos un 50 y 50, estilos semipelagianos, o colocamos el monergismo, en donde solamente Dios, por medio de la predicación, alumbra los corazones, como le hizo a Lidia, da iluminación, da el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Otro versículo allí, en Romanos capítulo 9, también, el 19. Entonces me dirás, ¿por qué pues lanza reproches? Porque ¿quién ha resistido su designio? Nadie. Es una pregunta que está haciendo Pablo en un PC de monólogo. Nadie, absolutamente nadie. Y de acuerdo al contexto de lo que estamos hablando, de acuerdo al contexto, si nadie, en este punto, nadie rechaza a Dios, entonces ¿dónde queda esta gracia? Que es provista simplemente de una manera, no sé cómo explicar esta gracia. Y la estuve estudiando, por cierto, esta semana, para ver si la reconocía, pero no la veo en la Biblia. Yo veo en la gracia de Dios eficaz. Si es la gracia, el don inmerecido, si es esta gracia que Dios es para salvación, entonces por medio de la economía del Espíritu Santo, de lo que es la Trinidad, que actúa en los corazones, que ilumina, entonces allí vemos al hombre reaccionando su voluntad, como Pablo le pasó, y reaccionando a lo que es la gracia de Dios, pero por amor, no por obligación, porque nadie va a los pies del evangelio, a los pies de Cristo, o llega al evangelio de una manera de que quiero pero no quiero. Entonces no hay regeneración. No hay regeneración entonces. Y ahí es donde está la explicación de todo esto. Hasta aquí te lo dejo, mi hermano. Ok, muchas gracias, Luis Alfinger. Déjenme hacerle reset al tiempo. Bueno, ahora va a tener su tiempo, hermano Cristian Izquierdo, 15 minutos para exponer sus argumentos. Cuando usted comience a hablar, mi hermano Cristian, yo le enciendo el tiempo. El micrófono. Sí, inicio. Sí, inicio ya. ¿Me escucha, verdad? Hola. Sí, perfecto. Te escuchas perfecto. Ya. Inicio. Bueno, ya me toca argumentar por qué yo sí sostengo de que la gracia de Dios se ha manifestado a todas las personas, ¿no? Y para poder hacer esta afirmación teológica, nosotros tenemos que anclarnos en lo que dice la Biblia, ¿no? Más que en cualquier escritura de cualquier teólogo post-Biblia. Remontando a nuestra carta magna y a nuestra fuente de toda inspiración, que es la Biblia categóricamente en Romanos 5:20 dice lo siguiente, y escuchen bien porque voy a hacer la defensa de por qué nuestra postura sostiene de que la gracia de Dios sí y sí necesariamente tiene que estar manifestada a todo el mundo. Dice Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Este versículo es clave, ¿no? Para poder comenzar a explicar. Porque si nosotros decimos que hay un lugar en el planeta donde abunda el pecado, pero ahí no sobreabunda la gracia, nos estamos yendo en contra de Romanos 5:20. Y es más, tendríamos que sacar, ¿no? Ese pedazo de la Biblia, porque no cuajaría con con la defensa hacia que Dios no tiene gracia sobre todos, ¿no? Entonces Romanos 5:20 dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tanto calvinistas como arminianos creemos de que todo el mundo está bajo pecado, ¿verdad? Entonces, si los calvinistas y los arminianos, o los calvinistas y los que no son arminianos, pero también creen en el pecado original, concluyen de que no hay ni una persona en el planeta que no abunde en pecado. Es más, mi antagonista va a tener que probar que existe un ser humano que no abunda en pecado, fuera obviamente de Dios, que es Jesús, ¿no? No creo que me diga la Virgen María, ¿no? Pero él va a tener que probar que hay un solo ser humano en la tierra, desde Adán hasta el año 2022, que no abunda en pecado. Porque si él me prueba de que hay un solo ser humano que no abunda en pecado, pues puede ser probable que sobre ese ser que no abunda en pecado, la gracia no sobreabunde. Pero la Biblia me dice todo lo contrario. Lo que la Biblia me dice es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, ipso y efecto, como todas las personas en el globo terráqueo y como todas las razas humanas y como todas las personas que habitan, respiran y existen y están en este mundo, están depravados totalmente y pecan y abundan en pecados, porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Wow. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. No está hablando de un grupito. No está hablando de un grupo VIP que solamente abunda en pecado. Está diciendo de que todo el género humano y todos los pueblos y cada ser humano en todas las partes del mundo no se escapan de abundar en pecado. Entonces la Biblia categóricamente me dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que va a tener que hacer mi antagonista es probarme que hay un ser humano o hay un grupo VIP que no abunda en pecado. O que la gran mayoría de la gente que es abandonada de la gracia no abunda en pecado. Porque solo así se podría probar la tesis de que hay un grupo de personas a los cuales la gracia no sobreabunda. ¿Se entiende? Yo creo que este versículo es conciso y directo. Entonces, comenzamos con ese versículo como para poder sustentar la tesis que traigo, que necesariamente la gracia de Dios tiene que sobreabundar en agentes que abundan en pecado. Lo que va a tener que hacer mi antagonista es probar de que existe un grupo de personas que no abunda en pecado, para que así sea probable de que la gracia no sobreabunde sobre ellos. Por lo tanto, fundamento más mi argumento en decir que como todas las personas en este mundo abundan en pecado, sobre ellos sobreabunda la gracia. Y esto está para todos. No un grupo, no un pedazo de personas, no la gran mayoría de las personas y el resto no. Todo el mundo abunda en pecado. Y si todo el mundo abunda en pecado, la Biblia dice que sobre ellos sobreabunda la gracia. Probando la tesis que estamos el día de hoy fundamentando. Como todo el mundo abunda en pecado, ahí sobreabunda la gracia. Y este es un argumento fuerte, ¿no? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y el pecado abundó acaso solo en un grupito? No, el pecado abundó en todo el género humano. Por lo menos eso es lo que nos enseña la depravación total, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que nos enseña
las confesiones de fe reformadas y también lo que creemos los arminianos, que todo el mundo está bajo pecado. Por lo tanto, es necesario que la gracia vaya como un salvavidas a esas personas pobres y pecadoras que necesitan la gracia de Dios. Como repito, mi antagonista va a tener que probar que hay un grupo de personas que no abundan en pecado para que la gracia no sobreabunde sobre ellas. Es parte de una de las tesis que estoy trayendo para probar de que la gracia necesariamente tiene que ser sobre todas las personas. Romanos 5:2 dice lo siguiente: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que nosotros podemos entrar a esta gracia por la fe, pero lo que el versículo no nos está diciendo es que la gracia no está. La gracia está. Pero ¿cómo nosotros entramos a esta gracia? Por la fe y hacemos efectiva nuestra salvación. Pero antes de eso está la gracia antecediéndonos, asistiéndonos, previniéndonos. ¿Para qué? Para que obedezcamos. Pero eso no elimina la apertura del comienzo de la gracia buscándonos. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 5, dice lo siguiente: para probar que la gracia de Dios es manifestada para todas las personas. Dice Pablo, dirigiéndose a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dirigiéndose a ellos, y sigue diciendo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este texto es más claro que el agua. Cuando dicen, ay, Cristian, es que no estás leyendo el contexto. El contexto solamente, Pablo se está refiriendo a la iglesia, donde está Timoteo. No, de hecho, la carta va dirigida a Timoteo, pero en este momento Pablo le está hablando a Timoteo de los reyes de la tierra, de los gobernantes. Y Pablo le está hablando a Timoteo de los que están en eminencia, de todos los paganos, de los que no conformaban parte de la iglesia de Cristo. Y sobre los mismos, dice Pablo, subsecuentemente en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, refiriéndose a los reyes, refiriéndoles que están en eminencia, refiriéndose a las autoridades, y de las que muchas de ellas ni formaban parte de la iglesia y eran paganos. Pablo les dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos, el cual quiere que todos los hombres sean... Mira, hermanos, si nosotros no vamos a hacer caso a lo que la Biblia categóricamente está afirmando en este momento, también agarremos este pedacito y arranquémosla. Y sigamos diciendo de que la gracia de Dios solo es para mí y algunos, y el resto Dios no les da gracia porque no quiere. Pero seamos bíblicos. Y dentro del contexto bíblico, Pablo se refiere a las eminencias, a los reyes, a las autoridades, a aquellas personas las que no conformaban parte de la iglesia de Cristo. Incluso sobre ellos se pronuncia y dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Biblia. La Biblia tiene poder y autoridad para demostrar que la gracia de Dios se está manifestando a todas las personas. No solo un grupo VIP, no solo a una clase selecta, sino a todo el mundo. Y categóricamente la Biblia lo está afirmando. Romanos 5:15 dice lo siguiente. Tercer versículo que utilizo para probar la manifestación de la gracia a todas las personas. Romanos 5:15 dice: pero el don, el regalo, no fue como la transgresión.
Porque si por la transgresión de aquel Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Este versículo es una bomba, porque espero más adelante preguntarle a mí, no voy acá a formular ninguna pregunta porque no es tiempo de preguntas, pero sí quiero que se den cuenta de algo. Acá Pablo, cuando habla de muchos, se está refiriendo a todos, porque es lógico, miren, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, de Adán, murieron los muchos, ¿a quién se refieren cuando hablan de los muchos? De todos, porque Adán, por Adán se trajo el pecado original, no a un grupo de personas. Adán no condenó a un grupo de personas. Y esto quiero que lo entienda bien claro el calvinismo. Adán no condenó a un grupo de personas. Adán condenó a toda la humanidad, al africano, al peruano, al venezolano, al puertorriqueño, a todo género humano. Está bajo pecado. Y la única forma en cómo puedan ser salvos es por la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios es necesaria para cada uno de ellos. Y dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán murieron los muchos, o sea, todos fueron condenados, abundaron mucho más para los muchos, sigue la línea consecuente de sus palabras refiriéndose a todos ellos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Los muchos, ¿acaso solo murieron en los muchos unos pocos o fueron condenados todos los hombres? Pues acá Pablo categóricamente está afirmando de que si Adán condenó a todos, para esos todos también vino la gracia. Porque acá muchos se traduce como todos. Y lo voy a probar. Versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Habla de Adán en un contraste con Jesús. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. No para condenación de un grupo de personas, sino para condenación de todos los hombres. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, para todos los hombres reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundante gracia y el don de Jesús. Acá no hay un reduccionismo. Acá hay una amplitud del pecado con la gracia. El pecado tiene un poder, pero acá Pablo nos presenta que la gracia no puede limitarse, sino que dice que la gracia abunda mucho más, tiene mucho más poder que los alcances que tuvo el pecado, para alcanzar justamente a todos estos que fueron condenados, probando nuevamente que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres fueron condenados en Adán. Asimismo, Jesús vino para darle gracia y libertad a todos estos hombres que en Adán fueron condenados, según Romanos 5, probando nuevamente la tesis de por qué la gracia de Dios se manifestó para todos los hombres. Muchas gracias. Bien, ok. Perfecto, entonces déjenme hacer el reset al tiempo. Entonces ahora tiene el tiempo nuestro hermano Luis Alfinger con 10 minutos de su primera refutación. Cuando él diga la primera palabra, yo enciendo el cronómetro. Amén. Muy interesante de verdad. Se está llevando a cabo, ¿verdad? Con mucho interés porque, bueno, voy a Romanos 5 y expando en lo que es el contexto. Y después voy a Timoteo, ¿verdad? Mi contraargumentación de lo que él estaba diciendo, mi réplica. Bueno, si él dice que Romanos 5 comienza con Romanos 5:20, ¿verdad? Entonces, si vamos a solamente a leer así, se tiene que leer conforme al contexto, verso 19, porque si por la desobediencia de un hombre los muchos no significa todo.
fueron constituidos pecadores. Ahora, si Él me está llevando a la depravación total, yo creo en la depravación total, Romanos capítulo 3, en donde lo enseña más de una manera más fuerte todavía. Ahora, de la depravación total tenemos que entender por qué viene entonces el don de fe, que lo da Dios, a lo que es la gracia, a lo que es la salvación. Entonces, voy a leer aquí, muchos, ¿verdad? Por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vuelvo y lo repito, muchos serán constituidos muy justos. Muchos, no es todos. Ahora el versículo 20, pero el 21. Para que así como el pecado, cuidado con los micrófonos, mi hermano, que está sonando algo por allí. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, pero es por medio de la justicia, porque el capítulo comienza diciendo sobre la justificación, justificado por medio del don de fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente me está hablando de don de fe y de justificación. Ya me está sonando a que está hablando en alguien que ha sido justificado, alguien que ha sido llamado por su gracia. Entonces, si lo leemos de esta manera, vida eterna, sigo planteando lo mismo. Gracia reine por medio de la fe, de la justicia. Entonces, no tenemos que decir que fue para un grupo, sino que está hablando en lo que es la comparación a Adán y a Cristo, en este capítulo que se divide en dos, porque primero comienza con la justificación, porque ya viene en el capítulo 3 hablando de la depravación y hablando de la justificación de Abraham. O sea, el contexto se entiende en el capítulo 4, se extiende. Entonces, en el verso 12 del capítulo 3, todos, de todos es todo. Pero ahí está hablando del pecado, ahí no está hablando de la gracia. Y en el capítulo 5, cuando me habla de la comparación entre Cristo, me está hablando de Adán y Cristo en el sistema de pecado y justificación. Él comienza con la justificación. Y de la justificación, él me dice, sobreabundó la gracia, pero ¿cómo sobreabunda? ¿O en quiénes? Sería la pregunta. ¿En quiénes? Porque si todos están en pecado, entonces todos tienen que arrepentirse. O sea, cuando digo todo el que se le predica automáticamente, porque existe una gracia que supuestamente lleva a la regeneración, a la pre-regeneración. O sea, lo digo de esa manera. En lo que es Timoteo, él habla de las oraciones y él da la lista. Eso está bien, eso está muy bien. Pero ahí el versículo 4, el que quiere que todos los hombres sean salvos, ahí no me está diciendo que quiere que todos los hombres tengan gracia. Me está hablando por quiénes vamos a orar y me da la lista completa. El versículo no dice gracia. Y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Dios quiere por medio de la oración y la predicación. Oren por estas personas, pero entonces yo tengo que orar por, si es de esa manera, ¿no? Ya que todos se van a arrepentir, Maduro se tiene que arrepentir, todos se tienen que arrepentir, todas estas personas que están aquí se tienen que arrepentir. Él le está diciendo, oren por ellos. Nosotros no sabemos quién se va a arrepentir. Nosotros no sabemos qué diputado se puede arrepentir. Nosotros no lo sabemos. O sea, qué concejal se puede arrepentir, que hay alguien del Congreso. En lo que es magnífico, en lo que es el punto de que estamos en la Biblia, gracias a Dios. Mira, fíjense bien, explicado lo que es Romanos capítulo 5, en lo que se mueve en Romanos capítulo 3 es la depravación, ¿verdad? Porque primero comienza en el capítulo 1 una presentación, lo tengo que abrir de esa manera, en una presentación en la que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para judíos primeramente, griegos, ¿verdad? Entonces, él presenta el evangelio para todos, la predicación tiene que ser para todos. La predicación va a ser para todos. Es que como yo siempre lo digo de esta manera, nosotros no sabemos quién se va a arrepentir. Nosotros nadie sabe eso, solamente está en el plan de Dios, en su plan divino. Eso queda en potestad de Dios. Entonces, en lo que es la pregunta, vamos a Juan. ¿Por qué? Juan capítulo 10:26. ¿Por qué Dios lo voy a leer? Mira, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Ves? A los fariseos. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, porque sus ovejitas por naturaleza entienden su voz. Entonces, si la gracia es para todos, ¿qué pasó con esta gente? Pero vosotros no creéis.
pero yo les estoy predicando y ustedes no entienden, fariseos, porque no sois de mis ovejas. Entonces, ¿dónde quedó esta gente? En el punto de que si la gracia es para todos, pero es que la gracia tiene que ser para santificación. Eso es lo que yo estoy presentando. O sea, la gracia tiene que ser para llevarnos a lo que es la salvación. La gracia no puede ser de una manera inoperante, de que alguien tiene gracia, pero de repente no tiene. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo ahí? Y en Juan capítulo 17 dice, Él los llevará a toda verdad. El Paraclito los llevará a toda verdad. Vamos otra vez, porque él se afincó más en Romanos 5. Puede ser que alguien me diga, no lo explicaste bien. Mira, veamos bien. Capítulo 3 me habla de la depravación. Capítulo 1, presentación, y presenta a los depravados, que Dios los entregó. Vea, capítulo 2, juicio. Capítulo 3 me habla de todos pecaron. Capítulo 4, cuando me habla de justificación de Abraham, y comienza la explicación. Y en el capítulo 5, sabiendo la justificación, él comienza hablando, justificados por medio de la fe. Pero es que la fe, o sea, la fe salvífica, ¿no? Lógicamente, la fe salvífica, la fe pistis salvífica, no es para todo. O sea, si fuera para todo, entonces todo el mundo se arrepintiera. Porque si mi punto es, si la gracia, vamos a colocarla así, la gracia la tienen todos. La gracia, que es la gracia preeminente. Ok, la tienen todos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué función hace? ¿O dónde están los versículos? O sea, no es cuestión de que yo diga, esto es un grupito que se pierde. No, porque eso está en el plan de Dios. Entonces, volviendo a la Biblia, a Romanos capítulo 5, eso está en el plan de Dios. El versículo que él usa, ¿verdad? Él utilizó el 15, ¿verdad? Pero con el don, vamos a leerlo bien. No obstante, reinó desde Adán hasta Moisés, aún los que pecaron. Ok, versículo 15. Pero con el don no sucede como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿verdad? Está hablando del pecado. Abundantemente mucho más para los, aquí sí aparece la palabra gracia, pero no aparece de una manera directa diciendo todos, muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Todos tendrían que creer en Jesucristo. Si esa gracia es salvífica, si esa gracia de preeminente es salvífica, entonces toda esta gente tiene que ser, estos muchos, tiene que significar todos. O sea, estos muchos, porque cuando están en un partido de fútbol, un ejemplo, están en un partido de fútbol, muchos están viendo, pero ahí no está diciendo todo. Entonces, volvemos al punto. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió por medio del pecado, hablando de lo que es la condenación de Adán y de la justificación por medio del don de fe y gracia, Efesios capítulo 2, que éramos muertos en delitos y pecados, éramos muertos, y la gracia nos llevó para allá. Creo que en lo que es el punto de Timoteo, vuelvo y repito, las oraciones tienen que ser cumplidas como enseña la Biblia, ¿verdad? Yo tengo que orar, aunque me duela mucho por esta persona, ¿verdad? Que está gobernando y todo este tipo de personas. Pero eso no quiere decir que automáticamente se van a arrepentir todos. O sea, si esa gracia es de esa manera, bueno, es una gracia que todo el mundo se arrepiente. Es una gracia, y voy concluyendo, si esa gracia de todos, o qué sé yo, no sé cómo decirlo ya, o sea, si es una gracia de que todos la tienen, entonces esa gracia tiene que ser provisionada por Dios para un fin determinado, como enseña Juan 6. Como enseña Juan 6, de que en el día postrero todas estas personas van a ser resucitadas para condenación, no para vida eterna. Pero lamentándolo mucho es así, de esa manera. Entonces, dicho todo esto, yo concluyo en que Romanos capítulo 5 se tiene que leer conforme a su contexto, abrirlo desde el capítulo 1 y entender los por qué se está hablando de esta manera. Y que mucho no significa todo. Y que de esa manera, bueno, culmino de esta forma, mi hermano. Dale. Ok, tiempo. Bien, perfecto. Déjenme hacer el reset. Ok, entonces ahora le toca el tiempo al hermano Cristian Izquierdo, el cual tiene 10 minutos de refutación a partir de que él hable la primera palabra. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Bien, yo voy a proceder a refutar de forma objetiva, sin recurrir a ningún ad hominem, solo a los argumentos que esgrimó mi querido compañero y amigo y considero hermano Luis Alfinger. Sí, él comentó, pues bueno, ¿no?
En primer lugar, no pudo refutar ni siquiera pronunciarse sobre lo que le dijimos al principio, ¿no? Que donde abundó el pecado, ahí sobreabundó la gracia. Ni siquiera habló del tema, ni siquiera lo tocó, porque él sabe que si aborda eso, no va a tener ningún tipo de argumento, porque él sabe muy bien que todos los hombres, en todas las partes de la tierra y en todas las razas humanas, y no hay ni uno que se escape, que abunda en pecado. Y como él sabe que todo el mundo, particularmente cada uno de los seres humanos que está en esta tierra, abunda en pecado, la Biblia la soluciona diciendo, ahí sobreabundó la gracia. Como él sabe que se va a meter en una camisa de 11 varas, no tocó ese tema, no lo pudo refutar, se saltó a decir algo que también va a ser refutable esta noche. Él dijo algo que tenemos que leer el contexto, porque ahí muchos, no es todos, y todos lo oyeron. Luis Alfinger dijo que Romanos 5, muchos, no es todos. Dijo que muchos no es todos, tenemos que leer el contexto. Bueno, vamos a leerle el contexto para apoyar que Pablo sí está mencionando que muchos son todos, y es más, se refiere leyendo el contexto. Vamos a Romanos 5:12. Vamos a leer el contexto. Pablo refiriéndose a todos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, con eso terminamos de dejarle en claro que sí se está refiriendo a todos los hombres. Ahora, si para ti, Luis Alfinger, el pecado entró solo a un grupo y no entró a todos los hombres, ahí se podría sostener tu tesis de que, acá Pablo sí está hablando de algunos, solo de algunos muchos, pero no está hablando de todo el mundo. Eso es una mentira completamente a la luz del contexto bíblico. Acá Pablo se está refiriendo de la introducción del pecado al mundo. Y la única forma que pruebes de que no habla de todo el mundo, sino que habla de un grupo de personas, es que me pruebes que no todo el mundo está depravado. Es que me pruebes que el pecado entró, pero solo entró a un grupo VIP y no a todo el mundo. Por lo tanto, bajo esa inferencia y bajo las mismas afirmaciones categóricas que hace Pablo, no podemos decir de que el pecado entró a unos cuantos. No, acá Pablo es categórico en afirmar que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y según tu soteriología y la mía, por Adán es que todos los seres humanos estamos bajo pecado. Así que sí, Luis Alfinger, sí habla de todo el mundo. Refutado por ese lado. Y sigue Pablo remetiendo, ¿no? Yo solo te estoy leyendo a Pablo por ubicarte en el contexto que tú estabas negando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Luis Alfinger, a todos los, no un grupo de personas. Si no tuviéramos ahorita personas, ahorita que no mueran, tendríamos vampiros caminando ahí con más de 3000 años de edad, ¿no? Que no mueren. Pero esa no es la realidad del planeta, Luis Alfinger. La realidad soteriológica, la realidad de los seres humanos es que todos están bajo pecado. No un grupo de personas está bajo, estamos todos. Y esto es lo que Pablo precisamente describe, reduciendo al absurdo tu argumento cuando dices de que acá Pablo, cuando habla de muchos, no se refiere a todos. Cristian tiene que leer el contexto. Perfecto. Leyendo el contexto te pruebo de que Pablo sí se refiere a todo el mundo, porque está poniendo a todo el mundo bajo pecado. ¿Por qué? Porque Adán al pecar trajo el pecado a todo el mundo, y te lo leo literalmente si quieres para que veas que no es una interpretación privada. 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Y como decía el 12, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no en un grupo de personas, Luis, en el mundo. Vas a tener que probar que el pecado entró a un grupo de personas para que se sustente tu tesis de que acá no está hablando de todos, acá está hablando solo de algunos muchos. No, y te lo estoy probando con el contexto. Si quieres, desde el Textus Receptus dice lo mismo. Dice de que el pecado entró al mundo
entró en el mundo por un hombre. No dice que el pecado entró a un grupo VIP de personas, para que ese grupo VIP de personas sea salva, o a ellos solo se les dé la gracia. No, acá Pablo categóricamente afirma de que el pecado entró al mundo, uniéndose a tus confesiones de fe que dice que en efecto todo el mundo está bajo pecado por el pecado de Adán, y no hay ni un ser humano en el planeta que esté libre de ello. Por lo tanto, Pablo sí habla de que, y se está refiriendo a todo el mundo, porque todo el mundo está bajo pecado. Y disculpa que sea tan incisivo en el tema, pero quiero aclararlo para que no vuelvas a utilizar este subrefugio de decir que el contexto está diciendo de que habla de muchos, no habla de todos. Eso es una falacia. El contexto mismo, y según las palabras categóricas de Pablo, es que afirma de que el pecado entró a todo el mundo. Y si tú crees en la depravación total, vas a entrar en consenso de las palabras que estoy diciendo. Es para todo el mundo. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Pablo sigue dibujando el esquema para graficarte que a todos nos afectó. Y sobre esto es la base que sigue escribiendo los versículos de abajo. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿quiénes murieron, Luis Alfinger, cuando Pablo dice los muchos? ¿Solo el grupo elegido? ¿Solo un grupo de personitas? ¿O esa muerte pasó a todos los hombres? Como para que te des cuenta de que Pablo inicia a escribir esta extrapolación entre Adán y Cristo para poder explicar de que el pecado fue introducido para todos los hombres y que todos los hombres están bajo condenación. Por lo tanto, eso de que acá muchos no es todos y acá todos no es muchos, queda absolutamente desmenuzado con las mismas palabras de Pablo, porque Pablo, poniendo esa base de que el pecado entró a todo el mundo, y si tú vas a decir lo contrario, tienes que probar de que el pecado entró solo a un grupo de personas. No creo que lo puedas hacer. Siguiendo esa línea subsecuentes y logísticas, seguimos argumentando de que desde el 15, entonces, Pablo, al referirse de muchos, se refiere a toda esa cantidad corrompida, que fueron todos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ay, mira, ahí dicen muchos, entonces solo murió un grupo, no murieron todos. Sería absurdo interpretarlo así. Pablo sigue hablando de todos en estos muchos. Abundaron mucho más para los muchos, o sea, para todos estos que están bajo condenación, la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Te estoy probando desde la Biblia y desde un contexto correcto, cómo la gracia de Dios viene, asiste a todos los hombres, porque Pablo categóricamente afirma de que todos los hombres fueron depravados, porque todos los hombres están en pecado, ergo, ipso y efecto, necesitan la gracia salvadora de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Y es por eso que dice en el versículo 18, así que, como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Vas a tener que probarme que la condenación no vino a todos los hombres. Solo vino un grupito VIP. Eso sería un argumento insulso. Pero Pablo es enfático y esto apoya justamente a la depravación total que tanto tú como calvinista crees y yo como arminiano creo. Y sigo, antes de que se me acabe el tiempo, para que se entienda la idea contundente. Pablo dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, no un grupo de personas, sino a todos los hombres, de la misma manera. De la misma manera. Vas a tener que refutar esto. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Es una extrapolación perfecta de todos los condenados, que es todo el mundo, a los cuales vino la vida, que son estos mismos. Por eso dice de la misma manera. Espero tus argumentos. Tiempo. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Ahí si no salgo en cámara es porque tengo dolor de cabeza y tengo aquí una bolsa puesta aquí en la cabeza de frío. Ok.
Pero bueno, ahora aún así aquí para gloria a Dios. Bien. Entonces, viene el último tiempo de refutación ahora, es decir, el tiempo de contrarrefutación, donde el hermano Luis Alfinger va a estar pues tratando de contrarrefutar la refutación o exposición del hermano Cristian. Disculpa, mi hermano, Luis, sería las preguntas. Creo que pasamos a las preguntas. Ya hicimos argumentos y refutaciones. Sí, pero aquí hay uno de... Ok, esto fue lo que me mandó Cristian. 15 de exposición, 10 de refutación, 5 de contrarrefutación. Al final después de las 3 preguntas, una conclusión de 5 minutos. Ok, está bien. Entonces la contrarrefutación es después de las preguntas. Ok, perfecto. Entonces vamos ahora a tener el tiempo de las preguntas. Va a tener una pregunta cada uno de esta forma. Es 1 minuto para preguntar, 2 minutos para responder y 1 minuto para refutar. Entonces, mi hermano Luis, usted tiene 1 minuto para preguntar a partir de que comience a hablar. Tiempo, verso 15 de Romanos 15, la segunda parte, después de la coma, donde dice muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. ¿De qué esos muchos me está hablando ahí y qué don me está hablando? Ok, ¿comprendiste la pregunta, mi hermano Cristian? Sí, por supuesto, está comprendido. Ok, entonces tienes 2 minutos a partir de que comiences a hablar. Ya, gracias. Estos muchos a los que se refiere Pablo se refiere a todos, como te lo probé en mi intervención que hice hace solo unos minutos. El 12 te lo explica. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pablo parte desde esta premisa global para explicarte que todos los muchos a los que se va a referir se refiere a todos estos muchos condenados, que son todos. Y es por eso que en el 15 te lo vuelvo a decir, pero el don no fue como la transgresión. Y tienes que recordar que la transgresión está para todos los hombres, no para un grupo VIP. Y sigue Pablo, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, vas a tener que probar que los que murieron solo fue un grupo y no fueron todos los hombres. Volviendo a sustentar que los muchos a los que se está refiriendo Pablo acá son todos los hombres, porque todos los hombres murieron. Todos nosotros vamos a morir, todos estamos bajo pecado. No fue un grupo, todos. Y en esa misma línea sigue Pablo diciendo, abundaron mucho más para los muchos, o sea, para todos estos condenados, para los muchos, para todos estos condenados, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces acá Pablo, cuando habla de los muchos, se sigue refiriendo a todos esos que fueron condenados en Adán. ¿Y quiénes fueron todos esos que fueron condenados en Adán? Un grupo de personas, Luis Alfinger. En tu contrarrefutación, espero que me pruebes que los que fueron condenados en Adán fue un grupito y no fue todo el mundo. Es la única forma en que puedes sustentar tu pregunta, creo. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Entonces, bueno, hermano Luis Alfinger, tienes 1 minuto para refutar a partir de que comiences a hablar. Ok, aunque nos salimos del tema, pero de todas maneras está interesante. Ok, entonces él toma el todo de Romanos capítulo 3:12 de la depravación total y la añade aquí. Entonces, como todos están depravados, todos tienen que tener gracia. Esa es la manera como él está interpretando, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy visualizando. En el capítulo 5, ese 15, verso 15, le dije, segunda parte, abundó mucho más para los muchos la gracia. Abundó más la gracia, pero la pregunta era, ¿para quién? ¿Y qué significa ese don? Porque entonces si esos muchos que son todos los de la depravación total, entonces todo el mundo es salvo, bajo esta lógica. Escúchese bien, porque la lógica que él lleva es la de Romanos capítulo 3, donde dice que la depravación es para todos, y yo tengo que decir que sí, lógicamente que digo que sí, amén, pero es que
este punto aquí me está hablando no de depravación en este punto del versículo, sino de la gracia y el don. Por eso fue que pregunté. Dale, tranquilo, sí, se me pasa. Sí, no hay problema. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ok. Antes de reset. Bien, entonces ahora, hermano Cristian, tienes 1 minuto para preguntar a partir de que comiences a hablar. Audio, 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 audio. Mi pregunta es la siguiente para Luis Alfinjar, ¿no? Luis Alfinjar, según la Biblia, ¿sí? En Romanos 5:20, donde la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Tú me puedes probar que hay alguna parte del planeta, hay un grupo de seres humanos que no abunden en pecado? Quisiera que me respondas eso. Si me puedes responder si existe algún ser humano en esta tierra que no abunde en pecado. Te escucho y espero tu respuesta sin salirte del tema. Ok, ¿comprendiste la pregunta, mi hermano Luis? Sí, mi hermano, dame tiempo. Ok, entonces tienes 2 minutos para responder a partir de que comiences a hablar. Bueno, voy a la pregunta. Es que yo no estoy negando la depravación total. Yo no soy semipelagiano. Ayer fue que debatieron eso. Ayer aquí en este canal debatieron eso. Yo lo vi. O sea, yo estoy diciendo es que el punto aquí sí creo en la depravación total, para que se escuche bien. Pero el punto en el versículo es que Pablo finaliza en su conclusión del capítulo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿verdad? ¿Verdad? En el capítulo 7 lo explica mejor sobre este punto. Y sobreabundó la gracia. Pero aquí el tema no es que por medio de la depravación total todo el mundo tiene que tener la gracia. Bajo la tesis que él está presentando, que es lo que yo estoy observando, y si ustedes analizan, él está presentando depravación total y automáticamente quiere inferir y decir, sobreabundó la gracia en todos los que fueron depravados. No, porque el versículo no me está diciendo eso. Sobreabundó la gracia, sí, sobreabundó. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, para que así como el pecado, verso 21, reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, justificación del capítulo 5 en el versículo 1. Pero es que él está añadiendo depravación total y me quiere llevar hasta allá, como queriendo decir que yo tengo que negar la depravación total. Yo la creo, yo la dije en Romanos 3:12, ahí dice todo y todos están bajo depravación total. Eso no quiere decir que todos tienen que arrepentirse y ser salvos. Entonces él dice, no, sí tienen que arrepentirse porque aquí dice sobreabundó la gracia. Pero eso es una exigencia. Esa es la forma como le estás introduciendo tú a la depravación total. Ahí no está queriendo decir eso. Bueno, o sea, es lo que él está queriendo decir. Yo creo en la depravación total, voy y lo repito. Pero entonces todo el mundo se tiene que arrepentir mañana porque sobreabundó la gracia. Bueno, mañana no, ahorita todo el mundo se tiene que arrepentir porque sobreabundó la gracia en el pecado de muchos. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces ahora, mi hermano Cristian, tienes 1 minuto para refutar a partir de que comiences a hablar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, Luis Alfinger, es esto de que la gracia sobreabundó donde abunda el pecado no es un argumento que proviene de Cristian Izquierdo, como para que tú te indignes. Miren lo que dijo, miren lo que habló. ¡Ah, la! ¿Sabes quién lo dice? Lo dice la boca de Dios. Está inspirado por el Espíritu Santo. Y dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, no has respondido la pregunta. Te ha sido indignarte como si fuera un argumento mío. No fue un argumento mío. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No pudiste lidiar con el argumento.
prueba de mi tesis que la gracia abunda en todo lugar donde hay pecado. Y esto está en toda la tierra, en todo género humano. Tiempo. Ok. Perfecto. Entonces ahora sí va a los últimos 5 minutos de contrarrefutación. Bien. No, mi hermano, Entonces, cálmate. Disculpa. ¿Cuántas preguntas llevamos? una. ¿Cuántas preguntas son? Es ¿Y una quieres cada otra una. pregunta? Al menos esto ¿Y es qué, lo que me enviaron. qué me Una dice cada una. Cristian? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Eran 3 preguntas, recién vamos con la primera. Faltan 2 más. Bueno, aquí en el mensaje dice una pregunta, pero ok, está Así. bien, Oye, 3 preguntas. Está bien, Eran 3. no hay problema, no hay problema. Sí. Entonces, ahora vuelve a preguntar entonces el hermano Luis, ¿verdad? Ok, mi hermano, sí. Sí, ok. Comienza cuando quieras. Ok, según Romanos capítulo 1, véase bien. Porque la gracia, ¿verdad? Ya que sobreabundó para todos, ¿verdad? Dice en Romanos capítulo 1 que Dios los entregó, ¿verdad? Entonces, tienes que explicarme esto de Romanos capítulo 1, cuando habla desde el capítulo 1, verso 18 hasta el 32. Si es que la gracia es para todos, entonces aquí Dios cometió un grave error. Si se lee bien y bajo contexto. Esa es la pregunta. Ya, ¿te respondo? Pastor Eduardo, Un momento, inicio. aquí se me había frizado la computadora, un momentico. Ok, Okay. déjame hacer reset. Bien, entonces tienes 2 minutos para responder, mi hermano Cristian, a partir de que comiences a hablar. Muchas gracias. Vamos a responder a Luis Alfinger por qué cuando la gracia es dada a todo el mundo, no todo el mundo automáticamente es salvo, ¿no? Él quiere meter un universalismo condenado como herejía por toda la cristiandad a lo largo de los siglos como un sustento nuestro. Nosotros no estamos diciendo que automáticamente el mundo se salva cuando les es manifestada la gracia. Esto es un argumento falaz que siempre las personas en un debate utilizan para tratar de reducir los argumentos de la otra persona, enclaustrarlas en una burbuja de errores. Pero no, ¿por qué a la gente, a mucha gente a las que les es manifestada la gracia no se salva? ¿Por qué? No por lo que va a decir Cristian, sino porque la Biblia dice en Romanos 2:5, tocando Romanos que me has pedido, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí tienes una respuesta de por qué no todas las personas a las que se les manifiesta la gracia son salvas por su corazón no arrepentido. Segunda respuesta, y esto lo tienes en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, hay una gracia que está superpuesta en primer lugar sobre tu vida, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. No alcanzas la gracia, no porque tú tienes que echar mano de ella, sino porque la gracia te busca primero, pero tú por tus pecados simplemente no te arrepientes y no vas a ella, aunque vino para ti primero. Y dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Prueba de que la gracia se manifiesta a todos y el hombre lo rechaza. Tiempo. Ok. Ok, entonces el hermano Luis, ahora tienes un minuto para refutar a partir de que comiences a hablar. Ok, mi pregunta era Romanos capítulo 1. Y tuve que hacer eso, claro, sacarlo de su cuestión universalista. No es falacia, porque él obligó en Romanos capítulo 5 a decir que todo el mundo tenía la gracia. Pero es que la gracia es salvífica, ya yo lo expliqué en mi argumento, expliqué 10 minutos de eso. Si la gracia es irresistible y es salvífica, entonces ¿dónde está tu gracia preeminente? Entonces él salta a Romanos capítulo 2 y dijo, su corazón no arrepentido, tengo la razón entonces. Tengo la razón. Entonces esa gracia, ¿dónde está en Romanos capítulo 2? ¿Dónde está?
esa gracia de Hebreos capítulo 12, ¿de qué gracia me está hablando allí? ¿De qué tipo de gracia me está hablando allí en la economía de Dios? Y voy a Romanos capítulo 1, el versículo 28, que Dios los entregó. Si Dios los entregó, entonces ¿dónde quedó la gracia? Porque si es por gracia, entonces ya no sirve. Romanos capítulo 11 lo explica sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde quedó la gracia? No lo sé. Tiempo. Ok. Bien. Entonces ahora el hermano Cristian, tienes un minuto para preguntar a partir de que comiences a hablar. Estamos en la segunda pregunta, ¿verdad? ¿O esta es ya la tercera? Esta es la segunda pregunta tuya. Ah, ok. Listo. Ya. Luis Alfinger, ¿las personas no pueden resistir y no pueden rechazar la gracia de Dios? ¿Sí o no? Responde. Luis, tienes 2 minutos a partir de que comiences a hablar. Ok, recuerda muy bien que el calvinismo no niega que la gracia se puede negar. ¿Pero en quién? En Hebreos capítulo 7, primero, versículo 51, tenemos que leer el contexto a quién se les está diciendo. Se les está diciendo a esta cuerda de paganos que estaban matando a Esteban, ¿verdad que sí? ¿A quién se le estaba diciendo? Tu pregunta es esa. Yo no lo estoy negando porque lógicamente la gente que es pagana, que no tiene el Espíritu Santo, puede simplemente negarse a Cristo. Lo segundo, ahí dice que ellos en la predicación de Esteban lo negaban, era de manera externa o interna. Porque si es interna, la labor de lo que hace el Espíritu Santo no va a caer al suelo. Jeremías lo enseña. Ahora, lo otro, él les llama incircuncisos de corazón, a lo cual tú me diste la razón en Romanos capítulo 2, porque tú dijiste su corazón no arrepentido, y él los llama incircuncisos de corazón. Y me está dando la razón en Romanos capítulo 2 con tus palabras, que las cuales yo noto, y dice corazón no arrepentido. Y fue lo que yo escuché y lo escribí. Entonces, ¿a quién se le está diciendo en Hechos capítulo 7? Tengo que responder eso. Y a tu pregunta, es que nosotros no decimos, es que fulano lo negó porque fulano, o sea, si me estás hablando de una lucecita que es gracia en todo el mundo, eso me suena a mí como especie de que universalismo, pero es que tiene que explicar el por qué está esa lucecita de gracia montada en todos, en Raquel y todo aquel. Eso es lo que tú me tienes que explicar. Y yo lo que estoy es defendiéndome de tus contraargumentos, pero mi contraargumento quedó sin tocar en mis 15 primeros minutos. Listo. Ok, perfecto. Entonces, Cristian, tienes un minuto para refutar a partir de que comiences a hablar. Gracias. Gracias. Lo único que ha hecho Luis Alfinger es darme toda la razón, ¿no? Al decir, nosotros nunca hemos negado que las personas puedan rechazar la gracia de Dios, refutándose él solo cuando le dije que hay personas que rechazan la gracia de Dios. Y él dice, y está grabado, pueden retrocederlo, él dijo, si la gracia de Dios se manifiesta a todos, todos automáticamente tienen que ser salvos porque nadie puede rechazar la gracia. Y ahora en esta pregunta está reconociendo que hay personas que rechazan la gracia de Dios, perdiendo totalmente los estribos de los argumentos que dijo hace unos momentos. Mira lo que dice Juan Calvino, curiosamente, ¿no? En su capítulo 28 de su tomo 3, página... creo que la página es 228. Sino ellos mismos, sino las personas mismas resisten la potencia de Dios y de su gracia. Y esta gracia y potencia de Dios es la misma. ¿Dónde queda tu obra externa y dónde queda tu obra interna, no? Las personas pueden rechazar el Espíritu Santo, sí. La gracia, sí. Tú mismo lo has reconocido. Tiempo, no se pasen del tiempo. Ok.
Perfecto. Entonces, vamos ahora a pasar a la tercera y última pregunta. Luis, tienes 1 minuto para preguntar a partir de que comiences a hablar. Según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, tiene que explicarme por qué, si todos tienen la gracia, Dios entregó a esta gente, según los versículos, a partir del versículo 9, les dio un espíritu engañoso de aquel inicuo, para que creyeran a él, ya que todos tienen la gracia, y esta gracia que tienen todos, que nos ha explicado en la Biblia, esa es la pregunta, simplemente. Según de Tesalonicenses capítulo 2, ¿por qué, si todos tienen la gracia, Dios los entrega a esta gente con este espíritu engañoso? ¿Qué versículo Bien. es? Porque hay varios versículos en el capítulo 2. No, mi hermano, segunda de Tesalonicenses 2 a partir del 9 en adelante, donde me habla del espíritu engañoso, de Dios, de parte de Dios. Ok. Entonces, mi hermano Cristian, tienes 2 minutos para responder a partir de que comiences a hablar. Sí, vamos a responderle con la misma Biblia, ¿no? Vamos a leerle por qué las personas se pierden y entran en un sistema de vida de pecado, engañados, totalmente perdidos. Dice la Biblia, leyéndole los mismos versículos, se le respondemos, ¿por qué? ¿Por qué dándoles gracia se perdieron? La Biblia responde, y con tus mismos versículos, aquel inicuo cuyo advenimiento es según la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, por cuanto no recibieron, escucha, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabes por qué es? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y soy incisivo en decirte lo siguiente, como dice el 11, por tanto, Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Time. Personas que no recibieron el amor de la verdad y no creyeron en Cristo, ese es su estado. Tiempo. No que Dios los determinó así. Ok. A ver, que a lo mejor ando un momentico, que ando yo ahora confundido. ¿La pregunta la hizo Luis o la hizo? Ok, entonces él le quedaba 1 minuto todavía para seguir respondiendo. Entonces, mi hermano Cristian, abre su micrófono que le queda todavía 1 minuto. Está a mitad de tiempo nada más. Bueno, entonces Luis Alfingre pregunta, ¿no? Si la gracia se les dieron a estas personas, ¿por qué dice la Biblia que Dios los entrega a la iniquidad? Pues te lo respondo, como te lo he venido respondiendo desde que comenzó este debate. Porque estas personas, como dice el 10, y con todo engaño e iniquidad para los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y te dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Por lo tanto, los que no reciben la verdad y no creen en Cristo son condenados con justicia. Respondido, no le echas la culpa a Dios. Ok, ahora sí. Bien, entonces, mi hermano Luis, tienes 1 minuto para refutar a partir de que comiences a hablar. Amén. Fue igual que la anterior pregunta, pero en esta, él lee la Biblia y volvemos al círculo. Ya estamos haciendo un círculo, ¿no? Mira, yo no niego esto, pero según tu tesis, tú tenías que explicarme por qué si esta gente tiene la gracia, una gracia preeminente supuesta, entonces esta gente se perdió. Ahora, esta respuesta de aquí, porque tú dices grupito VIP cada rato, ¿no? Mira, el grupito VIP lo tienes en Apocalipsis 13, esta misma gente, Apocalipsis 13 y creo que 16 y 17, donde te enseña que ellos no están escritos en el libro de la vida. No se encontraban escritos. Entonces, ahora, en lo que es este punto, o tú tratas de ocultar que todos tienen gracia y se condenaron porque ellos quisieron, algo así fue. Pero bueno, el punto es ese, el punto era que tenías que decirme si todos tienen gracia porque entonces Dios los entrega. O sea, es una gracia que Dios entrega, pero después se la quita, algo así. Tiempo. Ok.
Perfecto. Bueno, entonces ahora pasamos a la tercera y última pregunta del hermano Cristian. Mi hermano Cristian, tienes 1 minuto para preguntar a partir de que comiences a hablar. Sí, gracias. Voy a hacer una pregunta sobre la misma que él está tratando, obviamente, no fue ambiguo en su contraargumento. Dice la pregunta, ¿no? En el mismo segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, te voy a pedir que te centres en el versículo, no hagas escapismos, no hagas falacias de descalificaciones, y me respondas, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Reitero, respóndelo. Según el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que fueron predestinados y abandonados, dice que a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Responde, por favor, sin salir del tema. Ok. Entonces, mi hermano Luis, tienes 2 minutos para responder a partir de que comiences a hablar. No, mi hermano, te voy a responder como enseña la Biblia. Primero, aquí no está hablando de predestinación, eso lo hablas en Efesios capítulo 1. Segundo, estás añadiendo cosas que el versículo no dice en tu pregunta. Bueno, es una pregunta argumentativa, no importa. Mira, el versículo es simple, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, pero lógicamente la respuesta a este a fin de que sean condenados está en el verso 10 y 11. Yo no me voy a salir del tema, yo no me salgo del tema porque no se tocaron mis 15 minutos nunca. Mira, entonces, aquí no sale la palabra predestinación, aquí no sale la palabra escogido, aquí no sale la palabra elección, yo simplemente lo leo, sino que se complazcan se complacieron, sino que se complacieron en la justicia. ¿Quiénes? Los que no creyeron al inicuo. Bueno, eso lo tengo que colocar yo bajo mi interpretación. Mira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Simplemente el versículo dice eso, ahí no te habla de predestinación, ahí no te habla de elección, ahí no te habla, o sea, nuestro tema es gracia, 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 gracia es el título que va a llevar allí, gracia. Entonces, la semana que entra sí debato predestinación. Entonces, de acuerdo a la pregunta, creo que me quedé corto, porque ya la respondí. Entonces, sí, simplemente eso y estamos de acuerdo entonces de que esta gente tenía gracia, pero supuestamente tenía gracia, pero fue una gracia momentánea que se les quitó porque Dios de repente les dijo, no, les voy a quitar esa gracia. Algo así era, algo así. Es una gracia que no entendemos nosotros. Esa es la respuesta. Bien, perfecto. Entonces, mi hermano Cristian, tienes 1 minuto para refutar a partir de que comiences a hablar. Bueno, gracias Luis Olfinger por darnos la razón a todos nosotros, que Dios manifestando gracia, ¿por qué no todos se salvan? Porque de tu propia boca lo dijiste y lo reconociste, ¿no? Al encontrarte entre la espada y la pared. Porque no creyeron, pues bueno, hay que reconocer que estos tienen gracia y no fueron salvos porque no creyeron. Bastan esas palabras para que pruebes toda la tesis que traje el día de hoy, para que aceptes que aquellos que se les da gracia y no son salvos es porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Y así como dice la Biblia, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No pudiste con este versículo. Me diste dando toda la razón de que las personas que se pierden, de que las personas que son condenadas, de que las personas que no son salvas, son aquellos que no han creído en el unigénito Hijo de Dios y de que rechazaron la gracia. Perdiste el debate. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces ahora solo queda 1 minuto para despedirse. En el minuto, ¿cómo? Espérate, todavía hay más. Danos 4 minutos, mi hermano, para concluir la idea, ¿no? Si puedes, claro. Ok, no, pero te iba a tirar corto, me hace largo ya. Ok, está bien el problema. Bien, entonces vamos ahora a 4 minutos de conclusiones. Vamos a 4 minutos de conclusiones. Entonces, mi hermano Luis, a partir de que comiences a hablar, tienes 4 minutos para concluir todo.
Ok, mi hermano, está bien. No creen, está bien, porque lógicamente si no crees eres condenado. Está bien, no hay problema. Eso no lo negamos. Para ver, mira, yo expliqué esto, lo de Hechos 7:51, que creo que es el único versículo de guerra que ustedes tienen, el caballito de guerra lo expliqué. Yo expliqué todo. O sea, no me salí del tema nunca, pero nadie me respondió Juan 6, nadie me respondió Hechos 16, Hechos 13, Romanos 6, Juan 6:35, 1 Timoteo 1:14. Yo respondí 1 Timoteo de él, respondí Romanos 5, respondí todas las preguntas, no me salí del tema, la gracia preeminente no la vi en la Biblia. Respondí sus preguntas ahorita, la última también la respondí y si él quiere dice que le di la razón, pero es que yo no veo gracia preeminente, no veo predestinación aquí, no veo la palabra elección. Entonces, en la conclusión, ahora sí concluyo, ¿no? La gracia irresistible aparece en la Biblia, en los versículos, di exactamente 13 versículos. Yo los tengo aquí contados. Entonces, en estos versículos me habla de la gracia irresistible. Ahora, de que los paganos rechacen la gracia, yo rechacé la gracia de Dios también cuando era muchacho. Yo me vine a arrepentir fue a los 21 años, pero un trato que hizo el Señor conmigo. ¿Por qué? Por su gracia irresistible que me atrajo a Él. Entonces se supone que se puede resistir la gracia, pero llega un momento, esa es la explicación de la gracia irresistible, llega un momento en que Dios atrae por medio del Espíritu Santo de amor, como yo lo leí en 1 Timoteo 1:14. Entonces, también como yo expliqué, entonces en mi conclusión no vi gracia preeminente. No la vi, en serio, no la vi, porque él lo único que hizo fue tratar de colocar palabras que yo haya dicho y sacarla de contexto. Varias veces lo hizo, yo lo leí y lo escribí también. Yo dije, rechazan la gracia, sí, pero la pregunta era quién, en Hechos capítulo 7, y yo lo respondí. Claro que rechazaron la gracia los fariseos cuando Esteban estaban matando a Esteban. Entonces estaban apedreando a Esteban y tenían la gracia. ¿Cómo es esto, pues? Apedreando a Esteban y Esteban predicándole y ellos tenían gracia. Y Saulo en ese momento, Saulo que es Pablo, en ese momento tenía la gracia. Esto es tremendo. O sea, cayendo la pedrada de Esteban y tenían la gracia. Bajo esta lógica, ¿no? O sea, es una lógica que no entiendo, de verdad. Y traté de entenderla durante un tiempo. O sea, para tratar de entender qué es esa gracia. Porque la única gracia que presenta la Biblia, yo lo dije, no hay textos donde se presente una gracia fallida. O sea, es una gracia que te vamos a lanzar la gracia, tal vez te salve. Tal vez te salve. Si lo colocamos así, el sujeto rechaza la gracia. Este es el sujeto, ¿verdad? El sujeto va rechazando la gracia, pero llega un momento en que Dios lo atrae a Cristo por medio del Espíritu Santo y por amor, porque yo sé que va a haber falacias que van a decir de mí diciendo, ay, Dios me jaló por el cabello. No, este es el sujeto, fue atraído por amor, así como nosotros fuimos atraídos por amor al Evangelio. Todos nos pasó lo mismo. Si somos cristianos, sabemos muy bien que la regeneración en el Espíritu pasa su periodo de tiempo, pasa años también en eso. Eso sucede en todo. Entonces la gracia no cae al suelo. Cuando yo digo que la gracia cae al suelo, es una gracia que están apedreando a Esteban y rechazando la gracia. O sea, cuando él dice rechazan la gracia, él no dice así, él dice rechazan al Espíritu Santo. Lógicamente porque les está predicando a los mismos fariseos que conocían la palabra. Entonces en ese capítulo 7 simplemente les dice, están rechazando el Espíritu Santo. Eso es lo que él les dice. Él no les dice, están rechazando la gracia, no, él les dice, están rechazando el Espíritu Santo. Entonces allí colocar la gracia irresistible ¿para quién? Para los que le estaban cayendo pedradas. Ahora, yo no sé si es que tenían una gracia cayendo la pedrada a Esteban, eso no lo sé, no lo entiendo. El que fue gracia irresistible en el capítulo 9, del capítulo 7 al capítulo 9 fue Pablo, cuando Pablo fue derribado. ¿Y quién lo estaba siguiendo? Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, que le dijo, bástate en mi gracia. Tiempo. Ok, 4 minutos 12. Bien. Entonces ahora, mi hermano Cristian, tienes 4 minutos a partir de que comiences a hablar. Micrófono. Dame un momento para concluir. ¿Puedo proyectar algo en pantalla, si me permites? ¿O no se puede? Sí. No sé si él se opone, no sé si él se opondrá, no sé, yo estoy aquí para moderar solamente. Hermano Luis, ¿te opones a que él proyecte algo en pantalla? No, tranquilo, mi hermano, que lo proyecte. Son 4 minutos de conclusión. Entonces, él puede concluir.
Entonces compártelo y yo lo pongo en pantalla. Ok. Sí, creo que lo he perdido. Lo he perdido, creo. Ya, no importa. Bien, mi conclusión es la siguiente, ¿no? En todo el debate, lo que hizo Luis Alfinger es probar de que las personas pueden rechazar la gracia. Gracias por probarlo. En todo el debate, Luis probó que hay personas a las que también se les da la gracia, pero la pueden resistir. Gracias por probarlo. Y en todo el debate jamás se pudo pronunciar sobre el texto que le di, ¿no? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tu tarea fue probar de que hay un grupo masivo de personas donde no abunda el pecado, para que ahí no sobreabunde la gracia, pero no cumpliste con tu tarea. Nunca nos probaste que hay un sector humano que no abunda en pecado. Porque si nos hubieras llegado a probar de que hay un sector humano que no abunda en pecado, yo te compro tu argumento soteriológico calvinista en este punto. Entonces, de repente, sobre ellos no sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque no abundan en pecado. Pero no puedes hacer esa conclusión, porque tú crees que el pecado abunda en todo el género humano. Y por lo tanto, si el pecado abunda en todo el género humano, la Biblia dice que ahí sobreabunda la gracia, y aunque te duela esta parte de la Biblia y truene en tus oídos, escrito está. También se te dijo en Romanos 5:15 que el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y acá Pablo está hablando de todos, porque el pecado y la muerte no entró un grupo, el pecado y la muerte entró a todos. Tampoco te pronunciaste sobre eso. Y para finalizar, creo yo que me queda, ¿cuánto me queda? 2 minutos, ¿no? Has probado de que el hombre puede rechazar la gracia. Gracias por probar mi tesis. No te has pronunciado ni me has demostrado que hay un grupo de gente en este planeta que vive sin que abunde en pecado. Para probar tu tesis de que ahí no sobreabunda la gracia. La Biblia es incisiva, aunque de repente ni siquiera tocaste este versículo porque no te beneficia, que donde abunda el pecado, ahí sobreabunda la gracia. Por lo tanto, si hay alguna persona que abunde en pecado en esta tierra, ahí sobreabunda la gracia. Escrito está. Y dice Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No dice a un grupo de hombres, dice a todos los hombres. Y tu pregunta en todo el debate que te tenía así, que no entendías, entonces, ¿por qué no todos se salvan? Fue respondido por ti mismo. Aceptaste que no se salvan porque no creyeron en Cristo. La responsabilidad de la condenación es completamente del hombre. La responsabilidad de dar gracia y manifestarla para salvar es netamente de Dios. Lo único que puede hacer el hombre es condenarse cuando rechaza al unigénito Hijo de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Léelo en una Biblia católica, vas a ver que también dice lo mismo. Léelo en la Reina Valera, dice lo mismo. Léelo en el Textus Receptus, dice lo mismo. No cumpliste con tu tarea. Te dejo ahí. Perfecto, ahora sí, ¿verdad? Ya está concluido el debate. Bueno, entonces solamente hay 1 minuto para despedirse. Vamos a ver si en este minuto se cumple esto de que muy poco lo cumplen, ¿eh?
de no tratar de manipular la audiencia, de estudiar los temas, de mira a ver, saquen sus propias conclusiones. Simplemente despídanse, den gracias a quien quieran dar gracias y díganle chao, chao a la audiencia. Entonces, mi hermano Luis, a partir de que comiences a hablar, tienes 1 minuto para despedir. Muchas gracias, hermano Pastor Eduardo Gutiérrez. Sé que te duele la cabeza, mi hermano. Sé que te duele la cabeza. Tómate una pastilla. Yo ahorita voy a hacer una arepa y te la mando para allá, para Florida, ¿no? Muchas gracias a todos aquellos que van a ver el video. Muchas gracias a los hermanos. Lo que yo siempre pido es que no manipulen el video y que no lo vayan a editar. De todas maneras, gracias al hermano Cristian también. Muy buen debate desde mi punto de vista. Estoy a la orden para otro debate de soteriología, igual con el hermano Gutiérrez. Muchas gracias y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Buenas noches. Amén. Gloria al Todopoderoso. Bueno, ahora estamos aquí en el estado de Texas, pero igual queremos las arepas. Bueno, mi hermano Cristian, tienes 1 minuto para despedirte. Recuerden las reglas al despedirse. Comienza cuando quieras. Bueno, a ver si me puedes enviar una arepita a mí, ¿no? Espero que esté predestinado para eso. No, también te agradezco por prestarte a este diálogo, Alfinger. Yo sé que tu soteriología discrepa con la mía en este punto, pero en otros puntos creo que estamos de acuerdo, ¿no? Como siempre lo digo en todos mis diálogos o en todos mis videos, nosotros no somos anticalvinistas. Creemos en la depravación total, creemos en la seguridad de salvación. Solamente hay una pequeña diferencia en este punto. Hermano, ¿no? Recuerda solamente despedirse. Sí. Solamente despedirse. No, igual son otros temas. Me despido de Luis. Me despido. Gracias, Pastor Eduardo, por la oportunidad. Te felicito, Luis, porque tuviste argumentos buenos. Y bueno, se pudo hacer un buen diálogo. Y gracias por la oportunidad de tener este debate, ¿no? Que era importante. Perfecto. Ok. Entonces ahora yo también me voy a despedir. Bueno, primeramente le doy las gracias a Dios por darnos esta oportunidad de conversar de su palabra y de su doctrina. Yo sé que él prefiere que nosotros estemos debatiendo de esto y no de qué equipo de fútbol es el mejor, aunque todos saben que es el Real Madrid. Nada, solo bromeo. Ok, gracias le doy a los hermanos Luis Alfinger y Cristian Izquierdo. Los dos son de los mejores apologistas que hay en el cristianismo evangélico. Gracias le damos a toda la audiencia de Reflexiones del Pastor que estuvieron aquí con nosotros, tanto Luis Alfinger como Cristian Izquierdo. Nosotros, es decir, Reflexiones del Pastor, le damos el derecho para que ellos puedan subir y compartir el video en sus redes sociales, siempre y cuando no sea editado y ni cortado en ninguna parte. Bueno, bendiciones y Maranata, Cristo viene pronto. Nos vemos en el próximo video aquí en Reflexiones del Pastor, tu canal de la defensa de la fe cristiana. Amén.